Vamos a escribir cosine de la cantidad x más 5pi dividido por 6 usando sin x y cosine x. Para hacer esto, estaremos utilizando la identidad de suma y diferencia para un cosino dado aquí abajo donde a es igual a x. Y b es igual a 5pi dividido por 6. También aviso tenemos x más 5pi dividido por 6, así que si usamos un signo más. Aviso cómo utilizaremos el signo de subtracción aquí a la derecha. So coseno de x más 5pi dividido por 6. Es igual a cosine a x cosine b, que sería cosine x cosine 5pi dividido por 6. Y entonces de nuevo, porque tienes un signo más aquí, tendremos un signo de subtracción aquí, tan sine a x sine b, que sería sine x sine 5pi dividido por 6. Y ahora necesitamos evaluar cosine 5pi dividido por 6 y sine 5 dividido por 6. Hacemos esto ambos utilizando un triángulo de referencia, así como usar el círculo de la unidad. Si vamos a usar un triángulo de referencia, queremos reconocer que 5pi divididos por 6 sería igual a 150 grados. Así que empezamos aquí en el eje positivo x, y girar a la derecha a 150 grados aquí. Este sería nuestro triángulo de referencia. Donde el ángulo de referencia sería de 30 grados. Así tenemos un triángulo de referencia 30, 60, 90, así que debemos reconocer que la pierna corta sería 1, el hipotenuso sería 2, la pierna restante sería la raíz cuadrada 3, pero porque estamos en el segundo cuadrante donde x es negativo, esto sería la raíz cuadrada 3 negativa. Por lo tanto, cosine 5pi dividido por 6 usando nuestro triángulo de referencia sería la relación del lado adyacente del hipotenuso, que sería la raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2. Así que este primer producto sería negativo root cuadrado 3 dividido por 2x cosine x. Y luego tenemos menos por sine 5pi dividido por 6. Utilizando nuestro triángulo de referencia, tenemos la relación del lado opuesto al hipotenuso, que se dividiría por 2 o 1, 2. Así teníamos, 1, 2x sine x. Y de nuevo, también podemos encontrar estos valores de función trig utilizando el círculo de la unidad, donde en la unidad circle cosine θ es igual a x, y sine θ es igual a y. Entonces, aquí está el lado del terminal de 5pi dividido por 6, verificando que el coseno 5pi dividido por 6 sería una raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2. Y sine 5pi dividido por 6 sería igual a 1, 2. De cualquier manera, tenemos los valores correctos de la función trig y, por tanto, hemos escrito el coseno de la cantidad x más 5pi dividido por 6 usando sine y cosine. Espero que hayas encontrado esto útil.